Pueden sentarse, hermanos. Él está obrando, aunque no lo puedas ver. Esta mañana empezamos una nueva serie. Una de las cosas que más hago como pastor es orar por las series. Y cada serie la edifico una sobre la otra. Porque en enero estuvimos viendo adelante, el Señor va adelante de vosotros. Pero ¿cómo encajo la siguiente serie? Porque ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago eso, pastor? ¿Cómo hago eso? Y lo vas a hacer con los recursos de Dios. Dios te ha capacitado para ir adelante. Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado la oración. Dios te ha dado todos esos recursos, su palabra. Por eso es que podemos avanzar. Así que estas rodillas se doblan para orar por cada serie. No te pierdas los domingos de febrero, que son pocos. O mejor dicho, es un mes corto. Algunos decían, es que enero el pago llega así que tardísimo, parece que nunca llega, pero ya febrero pues ya se alivia porque es más corto, ¿verdad? Pero esta serie entonces nos va a animar muchísimo y la estamos basando en hechos. La iglesia del Señor, los niños ya van pasando, la iglesia del Señor debe estar revisando hechos, porque Hechos nos inspira. Es un libro histórico que nos muestra cómo los siervos y las siervas de Dios avanzaron, dependieron de los recursos del Señor. Le he pedido al Señor siempre, desde que esta iglesia se inició, una iglesia que se parezca más a la iglesia de Hechos. Algunas características, y el Señor conoce mi corazón. Cuando tú buscas una iglesia, probablemente vienes y dices, yo quiero una iglesia que la alabanza sea así. O algunos dicen, bueno, que la iglesia sea regida por la tradición. Todavía hay personas que discuten si al orar hay que levantar o no las manos. Yo no quiero ir a una iglesia así, que esté discutiendo por si al orar hay que levantar o no las manos. Quiero una iglesia que se quebranta delante del Señor con una visión clara. Una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, no en base a la tradición. La iglesia que dice, siempre lo hemos hecho así, está muriendo. Por lo tanto, yo escogería, si tú estás de visita hoy, yo escogería una iglesia con una visión clara, que hace testigos o que testifica en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escogería una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y escogería una iglesia entusiasta. Entusiasta. Una iglesia viva, donde los hermanos hacen cola para servir y no están diciendo, es que no puedo. Compré unos bueyes, compré una hacienda, me acabo de casar. No, no, no. Esa es la iglesia a la que yo quisiera ir. Una visión clara, en el poder del Espíritu Santo y entusiasta. Me gozo ver esta nueva generación que salta para cantar y que grita, porque alaba a un Dios vivo y hay entusiasmo. Entusiasmo tiene su origen en Dios, y ahí viene el entusiasmo. Así que visitas, si se están quedando en vida plena, les ofrecemos eso: visión clara, poder del Espíritu Santo y entusiasmo. En esta introducción quiero leer un verso, el último verso de Hechos. Dios me habla de maneras maravillosas. Cuando estaba orando y le preguntaba al Señor sobre la serie y sobre lo que voy a predicar hoy, me decía, vete al último versículo
o a los últimos versículos de Hechos, porque ahí vamos a basar la serie. Somos de los que perseveran en la oración, en la palabra y en la unidad, basados en Hechos 2. Pero miren este último verso, el 30 y el 31, los últimos dos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba. Este siervo de Dios, ¿qué hacía? Alquilaba. Y recibió a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad o con todo valor, con todo entusiasmo, sin estorbo. Así termina Hechos. Pero Hechos es el libro que no termina, porque la iglesia actual tiene que seguir escribiendo Hechos 29. Hay un congreso que se llama Hechos 29. Y Vida Plena tiene que conectarse con Hechos 29. ¿Cuál va a ser nuestra historia? Se va a decir así también: la iglesia Vida Plena predica acerca del reino de Dios y enseña todo lo concerniente al Señor Jesucristo con valor. ¿Eso es vida plena? Yo quiero quedarme en una iglesia así. Hoy vamos a hablar sobre la oración. La oración. Perseverar en la oración. Estuve tramitando la visa a los estados por casi 15 días y era un problema serio que no lograba entrar al proceso o para que me la dieran. Y una noche hablando con Clayton me contó toda una serie de bendiciones y cómo él oraba, cómo Dios le respondió. Y cuando Clayton se fue, dije: Señor, perdóname, porque yo no he orado por esa visa. Y te pido que mañana me la puedan dar, Señor. Haz un milagro mañana. Y yo bromeando con el Señor, porque a veces bromeo con el Señor, le digo: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ir a los estados a pasear. Quisiera ir a equiparme para servirte mejor. Y le digo al Señor: para ir voy a Honduras, a pasear voy a Honduras. Humilde el hondureño, ¿verdad? El catracho. Y así le dije a Cristo: mira, le dije al Señor esto, y para pasear voy a Honduras. Y al día siguiente me dieron la visa. Oré al Señor. Yo quiero preguntarte: ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Cómo estás orando? ¿Oras con fe, con seguridad? Quiero hacer un breve ejercicio para ver cómo están con esos textos acerca de la oración. Clama a mí. Por nada estéis afanosos, sino eso es la vida de oración. La palabra en el Salmo 116, 1 y 2 dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina su oído hacia mí, lo voy a invocar, voy a orar a Él toda mi vida. Y el Señor, a través del salmista en el Salmo 91, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y le honraré. Y uno de mis textos favoritos está también en Daniel, cuando recibe la visita del ángel y le dice en Daniel 10:12: entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras he venido. Daniel, hace 21 días estuviste orando, clamando. Desde ese día el Señor escuchó tu palabra y por eso he venido. Quiero animarte a seguir orando,
Porque el Señor, cuando tú le clamas, Él va a responder. La única vez que yo veo en la Biblia que Dios no responde es cuando abrigas en tu corazón pecado. Porque la Biblia dice: si en mi corazón hubiese yo abrigado el pecado, el Señor no me habría escuchado. La oración. Así que esta serie nos va a animar a depender del Señor en la misión, en la caminata diaria, y nos va a mostrar la importancia de orar en medio de las crisis. A mayor angustia, más oración. Somos de los que perseveran en la oración. Cuando vemos Hechos, si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 1 y 2, vemos la iglesia que debemos imitar. Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados, Hechos 1:14, de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba, unida en oración. Hechos 2:42. Si leemos desde el 41, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas que por el poder del Espíritu Santo vinieron a Cristo. Que no nos asuste una iglesia de 500 miembros, de 200 miembros. Si Dios nos da 5,000 miembros, ¿por qué no? ¿Por qué voy a limitar al Espíritu Santo? ¿Acaso Guatemala no tiene 16, 18 millones de personas que tienen que ser alcanzadas? Pero miren, hermanos, ¿y qué hacían ellos? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y el versículo 44, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Quieren algo más? Miren el 3:1. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿La hora de qué? De la oración. Pedro y Juan: hey, vamos, Pedro, vamos a orar. Vamos a pedir que esta iglesia se avive, que esta iglesia testifique. Vamos a orar. Subían juntos a orar. Qué reto mis hermanos. Yo sé que puedo ver cómo se hace colas para entrar a un concierto. Pero cuando hay un concierto de oración, así que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, dedicados a orar. Debemos preguntarnos: ¿Vida Plena es una iglesia de oración? Debemos hacer números y ver en nuestro mejor juntos cuánto tiempo dedicamos a comer, cuánto tiempo dedicamos a la palabra y cuánto tiempo dedicamos a la oración. Y si dedicamos 1:30 para comer y 40 minutos para la palabra y 1 minuto para la oración, hay que revisar ese horario de nuestro discipulado, porque esta iglesia nos muestra la importancia de orar. Quiero contar 2 historias en Hechos. La primera tiene que ver con Esteban. En Hechos capítulo 7, cómo Esteban termina su vida orando. Dios, en la visión Jesús no está sentado. Algunos dicen, probablemente le estaría diciendo a Esteban, tapándose los oídos:
arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un jovencito llamado, wow, el que va a terminar Hechos predicando el evangelio del reino y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace Esteban, hermanos? En esa gran crisis no se queja. Jesús, oh Señor, pero si yo soy tu siervo, ¿por qué me permites morir de esta forma? Pero dice la palabra que mientras lo apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor, se ponía a orar, invocaba al Señor y decía: Señor, recibe mi espíritu, como oró Jesús también antes de morir. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, invocaba al Señor y clamaba al Señor. ¿Qué haces en las crisis? ¿Clamas? Y dice la palabra, miren su oración: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lleno del Espíritu Santo, cielos abiertos, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie. En esa crisis estaba la presencia de Dios. Este hombre no le temía a la muerte. Hay que ver al Señor en la adversidad. Es reconfortante y esperanzador este versículo, porque este hombre de Dios sabe que hay un plan perfecto y que si muere, él ya hizo su parte y que se va a la presencia de Dios. Encomienda al Señor su espíritu y pide perdón por los enemigos. Sigue testificando. Es un mártir, pero está dando testimonio de su vida con el Señor. Invoca al Señor en el tiempo de la angustia. Testifica del amor de Dios en las crisis. No te quejes, no maldigas, sino más bien pide bendición por tus enemigos. Así que en los momentos más duros de su vida, él oró. Saben, una petición muy especial que yo tengo delante de Dios es que me permita irme de esta tierra orando, agradeciéndole por la vida que me dio aquí. Y probablemente no pida fotos de mi oficina, sino que pida que Cristo venga y vengan mis hijas y mis nietos y mis bisnietos. Pero le voy a decir, ya hablé con ustedes, pero déjenme que yo le diga las últimas palabras al Señor. Y sé lo que le voy a decir y espero que Él me lo permita. Y le voy a decir: Señor, gracias porque me permitiste conocerte a los 16 años. Porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Porque me llamaste a los 21. Porque me trajiste a Guatemala y me nacionalicé. Pero ¿qué más puedo pedirte, Señor? Gracias. Puedo dormir en paz. Así que Esteban es un ejemplo de cómo el Señor fortalece y anima en medio de la crisis. Y esto de ver al Señor de pie, los cielos abiertos y ver su gloria, te lo aseguro que no es exclusivo para un solo personaje en la tierra. Tú lo puedes ver. Tú puedes ver la gloria de Dios en medio de una crisis. Es un Dios también que hace milagros. Quiero contarles otra historia en Hechos 12. Hechos capítulo 12. Vamos a hablar de la liberación de Pedro de la cárcel. Vemos cómo Dios hace milagros. Cuando nosotros vemos esos primeros versos, pareciera que es una iglesia derrotada.
los primeros versos. Yo no pensaría, pero Señor, dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían. Pero Señor, estoy viendo destrucción. Veo como el enemigo gana ventaja, como Herodes el rey está ganando la batalla. Miren esos versos. Por aquel tiempo, 12:1, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 16 soldados, 4 piquetes. Esto no es licor, ¿verdad? Son 16 soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Jacobo muerto, Pedro en la cárcel, lo van a matar. ¿Qué pasó? Verso 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Oraba sin cesar por él. Y si me acompañan al verso 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Jacobo muerto, Pedro en la cárcel, Herodes triunfando. Pero el capítulo termina de una manera maravillosa. Pedro libre, Herodes comido por los gusanos, y el verso 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esta es la iglesia triunfante, la iglesia que nada la detiene. ¿Cuántos Herodes se han levantado para detener el avance de la iglesia? Tú podrías ser un Herodes, pero no nos detendrán. No nos detendrán, hermanos. Ni aun que viniese un régimen comunista a Guatemala, no detendrán la palabra del Señor. Esta es una iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque es una iglesia que oraba por su liderazgo. A veces criticamos a los pastores o a los siervos, ¿verdad? ¿Por qué el pastor no usa corbata? Les voy a decir por qué. Porque la camisa 15 no me queda, no me cierra, no me entra. La 15-16 no entra tan bien, y la 16 me queda muy grande. Mis brazos son cortos, así que ponerme una camisa 16 es así. Y algunos jóvenes me dicen: pastor, no se vista como mormón, porque parece mormón. Bueno, híjole, así como mormón. Esa es otra cosa, pero bueno. Pero ¿cuántos de ustedes oran por nosotros? ¿Oran por su pastor? ¿Por los ancianos pastores? Pero la iglesia hacía oración. Miren los versos del 6 al 11. Dios manifiesta su poder y muestra quién está en control. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ya parece la cárcel del Chapo Guzmán o de todos esos narcos, ¿verdad? Durmiendo entre 2 soldados con cadenas y esto y lo otro. Y de repente dice la palabra que vemos a continuación, que un ángel le va a decir a Pedro: Pedro, levántate, despiértate.
Sal por acá, vestite, porque Pedro está medio dormido todavía. Salí por acá. Y ahí el Señor inventa las puertas automáticas, porque ese ángel agarró ese control remoto y esa puerta se abre para que Pedro salga. Y Pedro lo reconoce, porque él no dice, es que fue un plan, que fue esto o que fue lo otro. Él afirma que fue el Señor, porque miren el verso 17: y haciéndoles señas con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia, hermanos? Oraba. Y él llega y toca la puerta y va Rode a abrir la puerta. O no abre la puerta, ¿verdad? No abre la puerta. Escucha que Pedro le dice: yo soy Pedro. Y ella va corriendo a contarles a los hermanos que están orando y les dice: es Pedro. Y lo primero que le dicen ellos es: estás loca. Me permiten contarles un chiste, pero no se me desvíen de lo que estamos viendo. Es que esta semana salimos a caminar y venía una señora con su perro, platicando con él. Y le dice al perro, es que estás loco, que estás loco. Y en eso nosotros pasamos y le dice al perro: no sea maleducado, salude, diga buenos días. Y entonces decíamos: ¿quién será la loca? Bueno, la cosa es que volvamos al punto, que cuando ellos escuchan que Pedro está ahí, dicen: estás loca. Y ella vuelve a insistir y dicen ellos: es un fantasma, es un ángel. Wow. Al fin Pedro logra entrar y ellos emocionados: hey, cállense, muchachos, cállense. Tranquilos. La fe de Rode, la incredulidad de ellos, la respuesta de Dios. El Señor los sacó de la cárcel. Rode creyó, ellos dudaron. Pero a veces nos pasa eso, ¿no? Seguimos orando y Dios ya ha respondido la petición. Y el Señor puede decir: mira, pero ¿para qué sigues orando si ya te dije o ya te di la respuesta? ¿Qué dicen de estos dos milagros? ¿Qué dicen de la vida de Esteban enfrentando la muerte? La muerte fue vencida. Y me gusta cómo dice Lucas aquí: Esteban durmió. Y como Pedro fue sacado de la cárcel. Quiero preguntarte: ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿Que esos nietos vuelvan a los caminos del Señor? ¿La restauración de tu matrimonio? ¿La oportunidad para servirte, para servirle? La misma sanidad. Hoy en la mañana estaba viendo un soplador que usé hace 25 años cuando mis pulmones se paralizaron, y no lo he botado por eso, porque ahí lo tengo como un recordatorio de cómo el Señor me sanó. Mis dos pulmones colapsaron, se endurecieron, empezaron a tirar escamas, y el Señor oyó nuestra oración. ¿Qué le estás pidiendo al Señor hoy? Si vamos a Efesios, te animo a seguir orando como Pablo nos dice aquí en Efesios capítulo 6. Con toda, 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu,
Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad, orad en todo tiempo y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de que pueda dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. ¿Cómo terminó Hechos 28:31? Pablo en una casa alquilada, predicando el evangelio, enseñando todo concerniente a Jesús con valor. Tienes que humillarte en su presencia. Humíllate en su presencia como Daniel. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entenderme, ¿verdad? Desde ese día que humillaste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Si estás en un tiempo de angustia, ora. Yo tengo problemas con un retrovisor que no está funcionando bien y de repente un motorista se me cruzó y no lo vi, pero el motorista quería intimidarme, porque se iba y se ponía al frente y luego dejaba que pasaba y luego se ponía atrás, así, y no me dejaba así como tranquilo, así como intimidándome, o se me iba hacia un lado. Y miren, hermanos, después de estar viendo todo esto de la palabra, del cuidado de Dios, yo decía, este joven quiere intimidarme. No sabe que tengo ángeles alrededor, cuidándome, protegiéndome. ¿Este me va a intimidar a mí? No, el Señor me cuida. Si el salmista, aunque un ejército acampe alrededor mío, ¿por qué voy a tener temor? Yo estaré confiado. Casi le decía así, pero ya no quería provocarlo tampoco, ¿verdad? A mayor angustia, más oración. Grupos de discipulado, mejor juntos, oren más. Oren por nuevos miembros, por más alcanzados para Cristo. Las crisis tienen un propósito. Es que ver Hechos 7 es una cosa, pero ver Hechos 8 es otra historia. Vayamos por un ratito así brevemente a Hechos 8, ya estoy concluyendo. Y miren, la muerte de Esteban trae una gran persecución, pero miren el 8:4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Miren verso 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Valió la pena la muerte de Esteban, porque la iglesia estaba encerrada, pero a través de la persecución, entonces miles de personas, cientos de personas, multitudes de personas llegaron a escuchar de Cristo. Y la palabra entonces era predicada en Jerusalén, en Judea y en Samaria por los apóstoles. ¿Tú crees que lo que estás pasando no tiene un propósito en tu vida? Tiene un propósito. Cuando estés en una crisis, pídele a Dios sin dudar. Eso es lo que dice la palabra. Hay que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como la onda del mar que va de un lado a otro. Si estás orando, dile: Dios, estás conmigo, tú eres el que está a mi lado, tú eres el que me da todo lo que necesito. Quiero decirte esta mañana que aunque no puedas ver, Él está obrando. Aunque no puedas ver, Él está obrando. Él está contigo y te dice: hey, Crista, no temas, yo estoy contigo. Hey, Enid, yo tengo un futuro para ti, un futuro maravilloso en tus planes. Ana, yo estoy contigo. Ana, adelante, no te desanimes. Y así con cada uno de ustedes, Elico, yo estoy contigo.
quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo oras con tu familia? Apartas un tiempo, por lo menos una noche a la semana, para juntar a tus hijos, a tu cónyuge y decirle: oremos, busquemos al Señor. Aunque no lo podamos ver, Él está obrando. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar con tu esposa? ¿Cuánto fue la última vez que le agarraste la mano y se durmieron juntos orando y no te diste cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste y le dijiste: oremos, busquemos al Señor en esta crisis, en este problema? Esto será para la gloria de Dios. Si hay algo que esta iglesia necesita, es perseverar en la oración, y miraremos al Señor obrar. Así que mientras cantamos este canto, llévale esa petición al Señor. Pide con fe, sin dudar, porque miraremos la gloria de Dios. Dios, a través de su poder, va a romper esas cadenas, te va a sacar de esa esclavitud. Estoy usando la figura de esa liberación física de Pedro, pero también hay una liberación espiritual. Dios puede sacarte de ese hábito pecaminoso que te tiene encerrado, enjaulado, encadenado. Dios puede hacerlo. Ponte de pie y canta con el grupo, con fe, con seguridad, sin dudar. Ora, canta y ora. Estás, debemos mover.